Cuando Rubén oyó esto, eso que decían los hermanos, aquí viene el soñador, ahora pues venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Qué bronca produce al que está mal saber que alguien recibe una palabra de Dios. Qué bronca que tenían. Versículo 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Dijo, no lo matemos. Y añadió, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le pongáis las manos encima. Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Luego se sentaron a comer. En esto, al alzar la vista, vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Hay una parte más adelante que dicen que cuando lo sacaron y lo entregaban a los madianitas, José tenía en el rostro la angustia de la muerte. Y estos se llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y al no hallar dentro a José, rasgó sus vestidos. Luego volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de rebaño y tiñeron la túnica con la sangre. Enviaron la túnica de colores a su padre con este mensaje, esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Cuando él la reconoció, dijo, es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días. Se levantaron luego todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Pero él no quiso recibir consuelo, diciendo, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol, hasta el sepulcro. Y lo lloró su padre. En Egipto, en tanto, los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra. Ayer habíamos visto a José cuando es enviado por su papá a ver cómo están sus hermanos. Su padre se ve que tampoco había medido el peligro, no se había dado cuenta, la bomba que tenía en su propia casa, y muchas veces pasa eso, lamentablemente. Nos llevamos de apariencias y no de realidad, y a veces la familia está a punto de explotar, y los propios padres no están enterados que hay una situación tan grave como la que había. Lo cierto es que envía a su hijo José y lo envía sin ninguna ayuda, sin ningún siervo de los que él tenía,
que bien podían haberlo acompañado en el camino. Lo envía solito. Era muy joven, quizá alrededor de 17 años. Y por otra parte, José tampoco mide el riesgo que era. Quizás si él hubiera sido un hombre desconfiado, hubiera dicho a su padre que no lo mandara así, solo. Está dispuesto a ir solo, está dispuesto a ir sin armas de ninguna clase, posiblemente con algún cayado de pastor, una vara, alguna cosa así, nada más. Porque él lo que va a hacer es ir a ver a sus hermanos. Y dijimos ayer, una de las principales lecciones de ayer, es que la armadura no se usa para ir a ver a los hermanos. Nunca tenemos que ir a ver a los hermanos llevando el garrote debajo del brazo, dispuestos a pelear, a ganarles alguna cosa. Si esa es nuestra actitud, está totalmente equivocada. Si eso es lo que queremos hacer porque tenemos algún conflicto con algún hermano y queremos hacer eso, sepamos que Dios no va con nosotros. El Señor no nos envía a maltratar a los hermanos ni a arreglar la vida de los hermanos, menos de una manera violenta. Si hay algo que caracteriza el cristianismo es la bendita cruz, en donde no fueron crucificados los enemigos del Señor, donde fue crucificado el Señor. Qué tremendo, ¿no? Él ofreció su vida en expiación por nosotros y Él no mandó a la muerte a nadie. Él fue a la muerte y Él fue a la cruz. Y los que amamos al Señor seguimos sus pisadas y queremos caminar este camino. Por lo tanto, mal hacemos cuando nos disponemos a pelear, nos preparamos para pelear, sea con palabras, sea con puños, sea con armas, mal hacemos. El Señor no estará con nosotros en esa empresa. Ustedes dirán, bueno, pero lo que le pasó al pobre José, pero lo que le pasó al pobre José redundó en una bendición increíble para él, para la familia y para toda la humanidad que tuvo alimento en un tiempo en que nadie sabía lo que iba a pasar con el clima. Y la otra cosa que vimos ayer es que cuando los hermanos lo vieron de lejos, conspiraron contra él para matarlo. Era la ocasión para matarlo. Y dijimos que la razón de tanto encono con su hermano menor era una cosa tan aparentemente inocente como es la envidia. Tantas veces nos permitimos envidiar a alguien, nos permitimos pensar mal de alguien. Y esto nos hace muchísimo daño, muchísimo daño. Debemos huir de la envidia, debemos huir de la ira, debemos huir del enojo. Recordamos ayer que celos y envidias generan homicidas. Y recordamos también lo que el Señor había dicho cuando hablaba de la ira, decía que el que emplea la ira es equivalente al que mata. Esto lo vimos en un versículo del Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte. Así que no debemos dar lugar en nuestro corazón a la ira ni a los celos, porque terminarán destruyendo finalmente nuestra propia vida, la cual supongo que queremos, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar en el tema de hoy. Y lo más sobresaliente de todo es la actuación de Rubén en este asunto. Lo ven venir al hermano. A alguno de ellos se le ocurre decir, es la oportunidad que tenemos, podemos eliminarlo y se terminó la historia. Veremos dónde van a terminar sus sueños. El problema era ese. Estaban enojados con la palabra que José había recibido. Evidentemente era una palabra de Dios. Si no hubiera sido una palabra de Dios, no se le mueve un pelo a nadie. Pero una palabra de Dios es una revolución, siempre, por más sencilla que parezca, por más tonta que parezca, el sol y la luna inclinándose delante de José, los manojos inclinándose todo delante de José. Parece, en apariencia, la palabra que he recibido parece una cosa muy tonta,
Pero la gran diferencia entre lo que es una palabra de Dios y lo que no es una palabra de Dios son los efectos de esa palabra. Y esa palabra no va a pasar, porque toda palabra que procede de la boca de Dios no va a pasar, por más que sea circunstancial, se va a aplicar a eso que Dios habló. Así que uno nota la bronca que tenían ellos contra su hermano y la bronca que tenían contra la palabra que su hermano había recibido. Posiblemente si no hubiera recibido esa palabra, no hubiera pasado nada con José y ellos hubieran tolerado la diferencia que había con sus hermanos y el cariño que tenía su padre para con él. Pero habiendo una palabra del Señor y habiéndola dado este muchacho imprudentemente, como ya dijimos, habiéndose apurado, ha despertado la ira de sus hermanos. Y al verlo de lejos dijeron, esta es nuestra oportunidad, vamos a destruirlo y veremos en qué quedan las palabras que ha dicho. No es un tema de solamente con él. Tienen rabia con la palabra que ha recibido este muchacho. Ellos no perciben que es de Dios, piensan que es del engreimiento de él, pero esa palabra les ha afectado profundamente. Y Rubén se siente más responsable que todos porque era el hijo mayor. Y el hijo mayor en aquellos años tenía una importancia muy grande. Los hijos restantes seguían un poco los pasos del hijo mayor. Así que Rubén se siente responsable de su hermano y no quiere matarlo. Y de hecho consigue aplazar su ajusticiamiento. Dice, aquí hay una cisterna, vamos a ponerlo aquí. Y con eso distrae un poco la cosa y uno puede ver con simpatía esta maniobra de Rubén o este plan de Rubén para en algún momento de distracción sacarlo de la fosa y decirle, bueno, ahora te escapás y volvés a casa. Muy, muy interesante el plan. Sin embargo, yo quiero que vayamos poniendo los ojos sobre Rubén, porque Rubén hace un muy mal papel en la familia esta. Si todos se portaron mal, Rubén fue el que se portó mal, pero con cara de bueno. El que no quería quedar mal, el que quería quedar bien con Dios y con el diablo. Ustedes conocen a veces gente que le gusta quedar bien con todo el mundo. Que uno lo escucha hablar, está con esto, lo escucha hablar, está con el otro. Nunca quiere enfrentarse, pero no porque tiene un espíritu apacible, porque no quiere la pelea, que eso es otra cosa, sino por cobarde, por presuntuoso, porque querer queda bien. Si yo sé que digo una determinada cosa acá, que la mitad lo apruebo, la otra mitad no lo apruebo, no digo nada, ya está. Pero lo que tiene que definir lo que decimos o lo que no decimos no es si queda bien o queda mal, sino si agrada al Señor o no agrada al Señor. Si no, vamos a formar camino. Vamos a entrar en cualquier cosa. Es decir, nuestra vida va a ser una vida como la vida de Rubén, ni chicha ni limonada, ni bueno ni malo, no sirvió para nada. Y ya vamos a ver cómo termina la cosa. Así que empezamos por ver que cuando Rubén vuelve, se ve que se había apartado del rebaño, no sé por qué razón ni dónde estaría. Cuando vuelve se encuentra con que a su hermano lo han vendido a los ismaelitas y se agarra de los pelos porque él tenía claro que lo que quería era salvar a su hermano, de ninguna manera destruirlo. Pero ya su hermano iba camino a Egipto y no se lo podía rescatar. Por lo tanto, todo su plan se desplomó. Y es triste que a un creyente se le desplomen los planes cuando de la obra de Dios se trata. Que a uno se desplomen los planes personales, familiares, es triste. Pero que involucra toda la obra, involucra hermanos, seguidores, que nos siguen, que nos escuchan, que nos obedecen, y los metemos en un brete, y después resulta que una cosa que es hoy muy común, las iglesias se meten en tendencias. Bueno, ahora vamos para este lado, ¿no? Ahora esto otro trae más dinero, esto otro hace que edifiquemos templos mayores, esto otro hace que podamos dominar la radio y la televisión, esto otro metemos gente en el gobierno o en las listas para que los voten, etcétera, etcétera.
Y después de los años, muchas de esas iglesias, ya en pocos años hemos visto que muchas de esas iglesias ya tuvieron que dejar esos planes, cambiar por otros planes que hacen mucho daño a la iglesia del Señor. No podemos jugar. Nosotros no somos dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor y nosotros sus siervos. ¿Me entienden? Así que tenemos la responsabilidad, todos, cada uno de su lugar, tenemos la responsabilidad de obedecer la voz de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que se nos va a pedir cuenta en el día del juicio. Y más de uno, más de un siervo de Dios se va a encontrar en problemas terribles, porque aquel día va a descubrir de pronto que el talento que tenía estaba escondido y se lo devuelve el Señor. Y le fue bastante mal, ¿no? A ese siervo que devolvió el talento así como lo había recibido. Así que por eso quiero poner acento en la actuación de Rubén, en la vida de Rubén, y además decirles que por qué razón esto se refuerza. Años más tarde lo vemos interceder ante su padre para llevar a Benjamín a ver a José, cuando ya José es señor de la tierra de Egipto. Ellos no lo saben, los ha tratado duramente y le ha dicho: traigan a su hermano menor o acá se acabó la comida, no aparezcan más. Entonces, en la desesperación, el papá no quiere saber nada, dice: ¿cómo voy a mandar a Benjamín? Lo único que me falta es que le pase algo a Benjamín, no va a ir nada. Y entonces Rubén intercede en Génesis 42:36. Intercede ante su padre. Es interesante la intercesión de él. Dice: entonces su padre Jacob les dijo, Génesis 42:36, si quieren buscarlo. Entonces su padre Jacob les dijo: José no aparece. Lo están presionando al padre para que deje ir a Benjamín. José no aparece. Simeón tampoco. Simeón, el otro hermano, quedó preso allí en Egipto como garantía de que iban a volver. Simeón tampoco. Y ahora os llevaréis a Benjamín. Sigue hablando el padre. Y Rubén respondió a su padre. Miren qué heroico lo que le contestan. Miren qué espiritual que era Rubén. Júzguenlo ustedes. Le contesta a su padre: quítale la vida a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Burro, eran los nietos de Jacob. Qué garantía estúpida. Mira, lo presento a Sergi y a Martí como garantía. Si no, que los mate el abuelo. Qué espiritual que era este hombre. Pero esto suena grandioso. Mirá cómo está exponiendo su familia. Cualquier tonto diría: ¿cómo expone su familia? Qué siervazo de Dios, porque hasta eso se dice de algunos pastores. No son siervos, son siervazos. No sé lo que es tampoco eso. Pero fíjense qué tonto que es. Qué tonto que es. Y su padre se conmueve. Confíelo a mí. Yo te lo voy a devolver. Pero Jacob replicó que era viejo, pero no era tonto y era espiritual. Y sabía percibir la voz de Dios. Jacob replicó: no descenderá mi hijo con vosotros, porque su hermano ha muerto, él ha quedado solo. Si le acontece algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. De paso, quiero decirles que este tipo de oraciones no mueven el corazón de Dios. ¿Nunca les pasó eso entre nosotros, en secreto? Pero escuchar a un hermano que siempre ora y uno dice siempre la misma lata, ¿no? Tin, 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 tin. Siempre dice lo mismo, siempre dice lo mismo. Como metal que resuena, ¿no? Ora siempre, pero no pasa nada. No pasa nada. Puede haber algunos acá. Rubén, por eso no lo vamos a tirar al infierno, ya iba a tener su proceso también él. Pero, hermanos, cuando no pasa nada con nuestras oraciones, cuando nuestras oraciones aburren a nosotros mismos, estamos en mal camino. Algo no está bien. Paren de orar y revisen qué es lo que pasa. O hablen con un pastor.
o busquen al Señor. Algo no anda bien. Pero qué grandioso. Rubén se jugó por su hermano, etcétera, etcétera. Primero se juega por su hermano y se le escapa de las manos, porque su hermano lo envían, lo venden y lo envían a Egipto. Después se juega delante de su padre, tiempo después se juega delante de su padre y su padre no lo escucha. ¿Saben cuándo su padre decidió mandar a Benjamín? Cuando se le estaba terminando la comida y dijeron, acá no hay más nada, nos morimos todos de hambre. Entonces lo mandó a Benjamín. Pero no porque Rubén haya hablado, ni menos por la garantía que ofreció. Un verdadero desastre. Es el tipo de oraciones que no mueven el corazón de Dios. Yo quiero decirles una cosa, no estamos acusando a nadie, simplemente quiero decirles, si nuestra vida no es fructífera, aún del más pequeñito de nosotros, que hay acá o que esté afuera, si nuestra vida no lleva fruto, pero realmente fruto para el Señor, que uno siente en su corazón que ello lleva fruto para el Señor, que los hermanos que nos ministran y que nos presiden nos animan para seguir adelante, revisemos nuestra vida porque algo no va y un día todo se va a desplomar. Y a veces eso significa un matrimonio que se desploma, una familia que se deshace, una iglesia que se hace pedazos, hermanos que van llorando por los rincones. Yo no quiero ser responsable de una cosa así. Y quiero decírselo esta mañana, porque para eso estamos, para ver estas cosas que nos van a ayudar en la vida espiritual, para que no hagamos lo que hizo Rubén. Dice el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 15. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? No sé si entienden esto. Entre las familias de Rubén, precisamente descendientes de Rubén, hubo grandes resoluciones de corazón. Eran todos bla bla. Los hijos, los nietos de Rubén, parlanchines. Convencían a medio mundo, servían para trabajar en una plaza con una víbora o alguna cosa, pero no servían para el reino de Dios. Se quedaron entre los rediles. Tuvieron unas resoluciones tremendas, pero nunca dejaron el lugar en donde estaban y así transcurrió su vida. Muy bien, esto en cuanto a la actuación de Rubén. En segundo lugar está el tema no menor de su padre. Rubén entra en el engaño aunque quiso evitarlo. Una vez que él vuelve, encuentra que su hermano no está en la cisterna, que no lo han matado, sabe que lo han vendido. Ya no tiene más remedio que volver con los hermanos y meterse en la mentira de los hermanos. ¿Se dan cuenta? Cuando uno no toma el camino correcto, tiene que irse complicando cada vez más, hasta que un día la trampa se sabe. Tiene que envolverse con la mentira de los hermanos. Es hermano mayor, así que supuestamente él va enviando la túnica de José, mataron un cabrito, ensangrentaron la túnica y mandan a alguno de los siervos que tenían ellos, seguramente para adelantarse y decir, mira, esto hemos encontrado en el campo, José no aparece, alguna mala bestia lo ha devorado. Así que el principal responsable de esto es Rubén, justamente el que quiso salir, pero quiso salir de una manera no noble, porque ¿qué es lo que hubiera pasado si él hubiera enfrentado a los hermanos? Que lo hubieran terminado matando a él, supuestamente, o no. Pero él tenía que haber jugado su vida, o no se juega la vida por un hermano. O hermanos, hay que dejarlo tirado y sigamos adelante nosotros con los planes que tenemos y evangelizando, juntando gente y todo. Y el hermano está tirado dentro de la iglesia. Hay hoy día un frenesí por el evangelismo. Comparto el evangelismo, es lo más maravilloso que existe, pero a veces se distorsiona. Y en nada de evangelismo nos olvidamos que dentro de la iglesia hay un montón de gente muriendo de hambre. Escuálidos, no reciben la palabra, no reciben la atención. Son nuestros hermanos. Y allí Rubén lo que tenía que haber hecho, dicho de ninguna manera. O no quererse frontal, pero decirle, hermanos, no hagamos esto, yo no estoy de acuerdo. Oponerse, nada, no se opone. Simplemente maniobra diplomáticamente para evitar sacar el pecho y responder por el hermano.
Y Dios estaba requiriendo en este momento que él respondiera por su hermano. Y Dios lo hubiera avalado. Y aunque hubiera sido muerto, hubiera sido una honra para él. Hubiera muerto en el servicio del Señor. No vivir una vida para estar detrás de las ovejas toda la vida, con grandes propósitos de corazón y sin llegar a cumplir nada. Así que Rubén encabeza la vuelta, esta triste vuelta a su casa, este cuento que han fabricado, y la encabeza Rubén como hermano mayor. Lindo lío se ha metido, cada vez se está metido más fuerte en el lío. Y cuando se lo dicen a Jacob, Jacob ya piensa que es inútil vivir. El pobre viejo queda rendido, está afligido en gran manera. Vienen todos sus hijos y sus hijas para consolarlo. Pasa el tiempo de la consolación, pero él dice, no, esta amargura que tengo es hasta la muerte ahora. No me venga nadie a consolar. Qué raro, ¿no? Que nadie podía consolarlos. Si estaban todos en la mentira, ¿cómo van a consolar a alguien con una palabra mentirosa? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entre la realidad y la ficción. Cuando distorsionamos la realidad y vivimos la ficción, tarde o temprano nos alcanzará nuestro pecado, aunque seamos creyentes. ¿O no? O eso es para los inconversos. Los creyentes pequen nomás, métanle nomás. ¿Qué es más grande responsabilidad de pecar? ¿De un inconverso o de un creyente? De un creyente. Tiene luz. Así que, mis hermanos, esto que sucede en la casa de Jacob es una cosa tristísima, tristísima. Todos los hermanos se han vuelto en este engaño. Todos están metidos en lo mismo. Nadie habla. No sé si le han compartido a sus esposas. Es posible que sí. Así que aquello se transformó en una maraña. Y era difícil vivir aquellos días en la casa de Jacob. Y el viejo hundiéndose en sus amarguras. Nadie lo podía consolar. Nadie. Evidentemente no entendía lo que pasaba, pero nada le traía consuelo. Sus hijos pensaron en consolarlo, pero estaba dispuesto a morir antes de ser consolado. Se sacaron de encima a José. Ya tienen un problema menos. Lo sacaron de en medio, lo mandaron a Egipto. Ahora tienen a su padre profundamente amargado por toda la vida. Esas son las soluciones que tiene el ser humano. La diplomacia, la habilidad, la astucia. No, esto lo manejamos así, déjalo en mis manos. Yo soy experto para manejar esto. No somos expertos, queridos hermanos. No somos expertos. Nuestra experiencia viene de Dios. Y si no, no sirve. Si no, no arregla nada. Si no, no sirve para nada. Ni eclesiásticamente, ni familiarmente. Y créanme, perdónenme la manía que tengo con los noviazgos y las parejas. Ni siquiera servimos para hacer un buen matrimonio. Perdónenme que se lo diga. Pido perdón, me inclino, pero se lo digo. Quiero que lo sepan. Si no me hacen caso ahora, el día que estén casados van a decir, ha visto, tenía razón, ese maniático que siempre decía lo mismo. En serio, ni siquiera una cosa tan tremenda y tan trascendente como es un matrimonio. Porque estos años pasan y Dios irá poniendo cargas en la vida y para ello tenemos que estar preparados en el Señor. Si no, lo vamos a hacer mal. Si no, lo haremos mal. José termina en casa de Potifar en Egipto. Termina la caravana. Habrá que pensar cómo habrá vivido esos días José. Es posible que ni entendiera el idioma de los que iban con él. Él iba atado como un esclavo. ¿Qué había hecho para ser esclavo? Había sido un niño bien, nacido en la casa de su padre. Y ahora iba como esclavo. Tenía 17 años. ¿Quién tiene 17 años acá? Levante la mano. ¿Acá? 17 años. 17 años. Y mal criado como era.
Nene, ¿te gusta esto? No, no te gusta. No, no quiero la leche. Bueno, toma esto otro. Acá te compro lo demás. Un malcriado. Si habrá llorado este guapo ahí en el viaje. Si habrá llorado. ¡Qué desconsuelo! ¡Qué tremendo! Quiero terminar con esto esta mañana. Él no pudo ministrar a sus hermanos. Y él tenía palabra de Dios, ¿o no? Más que sus hermanos, ¿o no? Esos sueños que había recibido eran tremendos. Era palabra de Dios. Sin embargo, no pudo ministrar a los hermanos. ¿Saben por qué? Porque era rechazado por los hermanos. También puede ser que haya sido un tanto malcriado y lo que quiera, pero nosotros tenemos que ser espirituales. Y si vemos a alguien mal criado, o mal nacido, o mal formado, no tenemos que hacerle la contra. Bueno, a este lo arreglo yo. Ya va a ver. Sus padres espirituales lo han cubierto, pero yo lo reviento. ¿Por qué? Recién lo puede hacer años más tarde. Es una lástima que el campamento no va a alcanzar. Tendríamos que seguir 365 días. Pero de todas maneras vamos a seguir con el estudio. Estará grabado después. Seguiremos en Quilmes. Años después, él ministra a sus hermanos. Todo ese teatro que hace José, que no se da a conocer, les habla en el idioma de Egipto. Está vestido como un egipcio. Les habla duramente. Todo un teatro que hace José es un teatro con propósito. Ni bien vinieron los hermanos, podía haber dicho, yo soy José. Al piso, hermano, a la 1, a 2 y a las 3, vamos, venga, de cabeza, arriba, de cabeza de nuevo, arriba, carrera mal, venga. Eso hubiera hecho un carnal de nosotros, ¿no? Pero él se estudió algo muy interesante, que ya veremos en su momento, muy delicado. Hizo todo un teatro, los hizo vir, les hizo volver, les metió la copa, les complicó la vida, pero con una serenidad el tipo, con una gracia, como el pastor de sus hermanos, ¿o no? ¿O no? Temblaban los hermanos cuando hablaba José, no sabían ni quién era. Él podía haberse regodeado por dentro y decir, ¿ha visto? Es que ríe último, ríe mejor. Pero como no miraba tanta televisión, no estaba tan degenerado José. Pero todo lo que hace, ustedes fíjense, si quieren leer después los capítulos que siguen, todo lo que hace José es un plan que él tiene. ¿Para qué el plan? ¿Para machacar a los hermanos? No. Ojo. El plan que él tiene es llevar a sus hermanos al quebranto delante de Dios. Él sabe que ni bien le diga a sus hermanos que es hermano de ellos, etcétera, etcétera, se van a aterrorizar, todo lo que quiera, van a especular, van a empezar a maniobrar, van a empezar a pelearse, van a echarse la culpa. Vos tuviste la culpa, no vos tuviste la culpa. Y él no quiere que desemboque en una guerra familiar. Él quiere que esto termine a los pies del Señor. Y lo hace tan bien, que termina a los pies del Señor. Terminan quebrantados. Todavía años más tarde, cuando su padre ha muerto, vuelven los hermanos a tener temor y vuelve él a hablarles al corazón. Qué grandeza la de un siervo de Dios, ¿eh? No busca roña. No busca ventaja, no dice, ha visto, yo te lo dije, ya te lo dije, ahora jorobate, fastidiate, ya te lo dije. No, es un siervo de Dios. Lean esta historia, es maravillosa. Uno lo ven como un pastor trabajando con sus hermanos para conseguir que se arrepientan de verdad. Todas las cosas que pasaron en esas audiencias que tuvieron con él. Ellos hablaban en hebreo, él les hablaba en egipcio. Por lo tanto, ellos murmuraban en hebreo y se hablaban uno al otro.
Ahora nos acordamos del mal que hicimos cuando nuestro hermano nos rogaba, espantado, que no le hiciéramos daño, lo sacamos de la cisterna, lo vendimos como un perro. Y José todo el tiempo escuchando todo esto, y un momento no puede contenerse y se va afuera a la otra habitación a llorar de emoción. Dios estaba trabajando en esos corazones retardados, duros, pecadores. Dios estaba quebrantando, estaba sanando, estaba limpiando. Él no pudo ministrar a sus hermanos. Sus hermanos eran mayores que él y se creían superiores a él. Aquí tenemos pastores jóvenes. ¿Por qué no se paran, por favor? 3 tenemos, ¿no? Conseguimos 3 para este campamento. 1 se fugó ya. Ahora viene. Muy bien. Tenemos líderes de jóvenes. ¿Por qué no se paran? Vamos, con ganas. No tengan ningún miedo, no hay ninguna trampa. Tenemos quienes tocan y quienes cantan y sienten que es parte del servicio que Dios les ha dado para guiar a otros. ¿Por qué no se paran? Tenemos los que atienden horas felices, enseñan a los niños. Y tenemos tantos otros, seguro que hay un montón de líderes más acá. Antes de tener autoridad, vamos a ser rechazados. Buena noticia, ¿no? Qué alegría, ¿no? No, lo único que le puede pasar lo de José, más que eso no va a pasar. Antes de tener autoridad, van a ser rechazados. Palabra de Dios, ¿eh? No, pero yo ya la manejo. Ya vas a ver qué manejo te van a pegar. Antes de tener autoridad. O entonces largo todo. No. José no largó nada. Largó cuando lo metieron preso y tuvo que ir a Egipto. Ahí no tenía otro remedio. Y fíjense una cosa, que lleva al líder con él, porque cuando va allá lo meten en la casa de Potifar, el oficial de Faraón, y es un rey dentro de la casa del oficial de Faraón. La casa bendecida, todo está en sus manos. Después todavía lo rechazan, la sinvergüenza de la mujer de Potifar, lo acusa, terminan en la cárcel, bonita cárcel. Una cárcel, dice, era de los presos del rey. En esa cárcel un día se sale o se sale sin la cabeza, porque de los presos del rey. Es un asunto político ese. A esa cárcel va a caer. Y ahí empieza a servir. Sirve a todos. De pronto encuentra 2 ministros. Empieza a servirlos, a ministrar. Hermano, nadie deje el ministerio. Algún asustado puede ser que lo deje, bueno. Pero no dejen el ministerio. El ministerio no se deja ni muerto, ni dentro de la cisterna, ni que no te haga caso nadie. Pero si nunca has sido rechazado, duda de que este no es un ministerio. ¿Sí? Si sos el tipo macanudo, la tipa macanuda, fantástico, buenos con todos, querés a todos, dejás a todo hacer lo que se da la gana, lo más probable es que ese no sea un ministerio. En la medida en que te acerques al Señor y tengas palabra del Señor, te van a rechazar. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Van a saber lo que es derramar lágrimas, pero va a terminar bien. Y es lo mejor que te puede pasar si Dios te ha llamado al ministerio. Es lo mejor que te puede pasar. Acá hay un montón de chicos y chicas que están sentados que también son llamados al ministerio. Agarré a ustedes como ejemplo. Pero sepan, Jesús fue rechazado. Jesús, yo no tengo nada que ver. ¿Nada que ver? ¿Qué pisadas seguimos? ¿Las de quién? Nosotros seguimos sus pisadas. Y se dice la canción y dice la Biblia, siendo rey, padeció. No es que dejó de ser, no, yo no soy nada, soy como uno de cualquiera. No, soy el rey. Pero aquí estoy padeciendo en la cruz y estoy entregando la vida. Y fue la vida de millones, a Él sea la gloria y el honor. Amén, se ponen todos de pie ahora.
Vamos a terminar cantando alguna canción, bendiciendo al Señor. Pero quiero dejarles esta palabra. Ánimo, ánimo. Sepan que este es el camino. Si alguien quiere tomar otro camino, puede hacerse, ¿cómo se llama esto que ahora está de moda en todo el Oriente? Puede hacerse, ¿cómo son los ismaelitas? ¿Qué religión tienen? Musulmanes. Toman una espada, matan a sus enemigos y ya está. Si ustedes quieren caminar en pos de Jesús, esto es lo que le va a pasar. ¿Se acuerdan? ¿Hoy qué día es? 5 de enero del 2006. Acuérdense que el desconocimiento, el rechazamiento vendrá sobre nuestra vida y ministerio. Y a medida que vayan subiendo, ojalá puedan subir más alto que yo, que bastante. A medida que van subiendo en lo espiritual, eso es una broma tonta, pero a medida que van subiendo en lo espiritual, si el llamado de Dios es muy profundo en sus vidas, habrá nuevos rechazamientos. Y tendrán que saber decir amén y seguir fieles al Señor. Amén. ¿Seguro? Amén. Gloria.